Está con nosotros a esta hora Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, una de las personas que desde el Congreso pues, le ha puesto la lupa también a este tema, ha intentado buscar más información y quien también pues, está preguntándose por qué el señor Olmedo no ha salido. Representante, gracias por conectarse con Cambio de Tema. Buenas tardes. Paola, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Te pido excusas que justo estaba en un movimiento de un lugar a otro dentro de la ciudad. Entonces, pues estoy en estas circunstancias, pero un saludo para ti y muchas gracias por este espacio. Tranquilo, representante, lo importante es que no se nos vaya a caer la señal, pero bueno, entonces arranquemos inmediatamente. ¿Qué tiene que decir usted frente a esa situación del señor Olmedo López y qué se puede hacer también desde el Congreso para que este señor salga al cargo teniendo en cuenta pues todas estas irregularidades que se han denunciado? Pues lo primero, Paola, hacerle un reconocimiento al periodismo colombiano. En este caso, quien ha estado haciendo las denuncias principalmente ha sido Paula Bolívar a través de la W. Yo pues obviamente le he hecho eco a muchas de las cosas que ella ha venido diciendo y como tú lo señalabas, pues obviamente he utilizado pues la herramienta que tenemos los congresistas para hacer control político, que son los derechos de petición. Y lamentablemente, a pesar de que he enviado varios, pues el gobierno, y en este caso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, está demorando las respuestas para muchas de las interrogantes que nosotros tenemos. En particular, debo decir que hay varios contratos aparentemente de compra de carrotanques y hasta el momento solamente conocemos dos. Uno que fue el que reveló Paula Bolívar a través de la W y otro que reveló ya de 20, ya no de 40 carrotanques, una de las personas que salió de la unidad, uno de sus directores, que es el señor Mesa, y ahí habla de 20 carrotanques adicionales con un sobrecosto eventualmente mayor. Por eso yo he estado diciendo que en este momento con la información que tenemos, podemos hablar prácticamente de 34.000 millones de pesos que podrían estar relacionados con sobrecostos en los carrotanques en La Guajira. Y lo que yo no entiendo, sobre todo con la velocidad con la que ha actuado el presidente de la República en otros temas, por ejemplo, lo que pasó con el señor Salazar en el caso de la Cancillería, etcétera, etcétera, es que todavía el señor Olmedo López sea el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Vimos esta mañana al señor Hidárraga de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia diciendo que lo estaba denunciando penalmente, pero incomprensiblemente el señor Olmedo López sigue en su cargo. Sí, este es uno de los puntos bien interesantes porque ya vamos a ver un video de ese anuncio que hace el secretario de Transparencia de la Presidencia en donde pues se confirma que del mismo gobierno van a denunciarlo penalmente. Es que aquí ya estamos hablando de un tema penal, es decir, ante la fiscalía y aún así pues el señor sigue aferrado y sigue negando además todos estos temas que se han generado con relación a ese escándalo. Y eso quiero preguntarle, representante, porque todo alrededor de la compra de los carrotanques ha sido muy turbio. Tanto Paula Bolívar en la W como el periódico El Tiempo han revelado quiénes son los contratistas y se evidencia pues que son unas personas de las cuales pues hay mucha polémica alrededor y además que tenían una empresa de papel. Así es, no, tienes razón. Ahí me faltó hacer también un reconocimiento al periódico El Tiempo que ha complementado el ejercicio de Paula. Y ellos, por ejemplo, señalaron que las tres empresas que habían tenido conocimiento de este proceso, del de los 40 carrotanques, estaban relacionados de una u otra manera entre sí. Y de hecho, cuando el señor Olmedo López salió en la W y aceptó una entrevista inicialmente, pues le preguntaron que cómo se había dado ese proceso, si había sido público. Y él dijo que sí, que había sido público porque lo habían conocido al interior de la entidad. Eso obviamente pues es muy escandaloso y como tú lo señalabas, después ese contrato de cerca de 46.000 millones de pesos se lo entregaron a dedo a una empresa de papel. Hay que decir que pues obviamente no es, esta es una entidad que tiene una modalidad de contratación bastante particular y además uno entiende que tenga esa modalidad porque pues tiene que enfrentar las situaciones de emergencia en el país. Entonces, la idea es que haya un ejercicio de contratación relativamente rápido y expedito. El tema es que esas reglas no sean utilizadas para direccionar recursos del Estado a empresas de papel, que es lo que ha venido cuestionando, por ejemplo, Paula Bolívar, diciendo que esta es una empresa de papel y he visto que otros medios de comunicación, de hecho, han ido al supuesto domicilio o lugar de la dirección de la empresa y se han encontrado con que pues no hay absolutamente nadie. Entonces, eso ha sido bastante complejo y yo creo que las explicaciones que ha dado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las explicaciones que ha dado el señor Olmedo, a mi juicio, son completamente insatisfactorias. Al punto que, como tú lo señalábamos antes, y seguramente saldrá en el video que tú mencionabas, Paola, hay un
ya hay un pronunciamiento del señor secretario de Transparencia de la Presidencia, donde dice que está enviando una serie de elementos a la Fiscalía para que investigue no solamente al señor Olmedo López, sino a todo su equipo. Por eso es que a mí me cuesta tanto entender, por eso es que me parece tan incomprensible que el señor presidente de la República a estas alturas no solamente no se haya pronunciado, sino que no haya declarado insubsistente al señor Olmedo López, porque en este punto, creo yo, no le queda bien al presidente esperar que el señor Olmedo López renuncie. Él tiene que mandar un mensaje contundente contra la corrupción y el mensaje se hace a través de una declaratoria de insubsistencia. Precisamente sobre las explicaciones que usted mencionaba, pues no han sido suficientes. También, pues se ha revelado que, pues para poder justificar esos supuestos sobrecostos, también se manipularon unos documentos y unas cifras, y eso es bastante grave. Pues sí, hay dos documentos que han salido de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, según he entendido, pues porque esto lo han compartido principalmente con los periodistas, y uno es ese comunicado del día de ayer, donde el señor Olmedo López, o no el señor Olmedo López, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo decía que el señor Olmedo López contaba con el respaldo del presidente de la República, y después se supo que ese comunicado no contaba con el visto bueno de la presidencia o la oficina de prensa de la presidencia. Ese obviamente es grave y muestra descoordinación al interior del gobierno, pero el más grave es el que tú señalabas al principio, Paola, y es el que ellos desglosan diciendo que supuestamente es una factura, que no era una factura, de esta empresa que se ganó pues el contrato, y trataban de justificar todo eso. Y ahí, por ejemplo, también Paula Bolívar hizo un ejercicio muy juicioso donde punto por punto fue refutando esas explicaciones que daba el gobierno. Por ejemplo, ellos hablaban de unas pólizas, que supuestamente era una Sí. póliza para cada uno de esos vehículos, de los 40 carrotanques y origen del contrato que se conoció inicialmente, y ella demuestra que esas pólizas pues realmente pues sí se necesitaban, pero eran de un valor muchísimo menor. Creo que vi 12 millones de pesos comparado con los 85 millones de pesos por cada carrotanque que aparecían en ese listado. Adicionalmente, hablaba una cosa que es completamente pues, incomprensible en ese proyecto, que pues, supuestamente era el valor del dinero, y ahí entonces también le ponía 2.000 millones de pesos, porque lo que ha dicho Paula, que se ha enfocado principalmente en ese contrato de los 46.000 millones de pesos, que ella habla de un sobrecosto de 20.000 millones de pesos, pues uno no entiende de dónde ellos sacan eso de los 20, de un porcentaje que supuestamente se justifica por el costo alternativo del dinero. Y además, incluso con las cifras que ellos ponen en esa factura, habría un sobrecosto de 4.500 millones de pesos, con lo que mostró Paula, porque Paula mostraba un ejercicio de cotización con la empresa que les había vendido a esta empresa, que uno además no entiende por qué no fueron directamente desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a esa otra empresa, la que les vendió, y por qué tuvieron que utilizar un intermediario. Pero te decía, ahí, incluso en ese caso, cuando uno revisa esas cifras, ya más o menos habla de 4.500 millones de pesos. Ellos hablan de que supuestamente hubo un costo de instalación de carrotanques, y Paula demostró que eso no era así. Entonces, la verdad es que no solamente hubo ese ejercicio de entrega de dedo a una empresa de papel con unos sobrecostos evidentes, sino que han mentido de manera deliberada desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tratando de justificar esos sobrecostos, y creo que les ha salido mal. Y por eso, vuelvo a insistir, no entiendo por qué el presidente no ha tomado una decisión radical. Mira, qué radical fue con el señor Salazar en el caso de de los De los pasaportes, de la pasaportes. de pasaportes en la Cancillería, donde lo declaró insubsistente prácticamente ese mismo momento, y en este caso él, por el contrario, ha estado quieto, ha estado callado, y el señor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sigue en su cargo y sigue dando entrevistas. Eso es inaceptable y es incomprensible. Lamentablemente, este señor no es objeto de mociones de censura, porque de otra manera allí ya estaría ambientando una moción de censura contra este funcionario. Sí, eso justamente le iba a preguntar, representante, pero pues antes recordar que esta mañana el señor Olmedo López pues dio declaraciones a nuestros colegas de Caracol Radio, y él sigue negando todo el tema de los sobrecostos. Incluso dice pues que la periodista que está haciendo estas investigaciones, que es Paula Bolívar, está equivocada, y que además pues él todavía no ha recibido la orden por parte del presidente Gustavo Petro de abandonar su cargo. Pero como ya lo mencionábamos también, hay una denuncia penal que se va a interponer por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el señor Andrés Hidárraga. Y permítame, por favor, representante, veamos ese video rápidamente, porque sé que usted se tiene que ir rápido, pero pues veámoslo para poder entonces seguir conversando sobre eso. De los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
El presidente ha sido claro y enfático en torno a nuestra postura por la transparencia y anticorrupción. Desafortunadamente el día de hoy, la Secretaría de Transparencia, por primera vez en todo lo que llevo de este año y medio al frente de la Secretaría, radicó una denuncia penal, en este caso contra el director Olmedo, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los carrotanques. También procedo a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría. Y es desafortunado porque nosotros no esperamos que ese tipo de cosas sucedan en el gobierno del cambio, en el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro. Es algo que lesiona la integridad nuestra, la integridad del gobierno, y nosotros lo que queremos sacar adelante es la verdad. Por eso, desde el día de hoy he radicado esta denuncia penal contra el director Olmedo, como les decía, y lo que busca es plantear una ruta para que la justicia determine efectivamente qué es lo que pasó. Por el bien de el director Olmedo, por el bien de su equipo de trabajo y por el bien también de la reputación incluso de los mismos contratistas, pero sobre todo por el bien del país, para saber efectivamente a fondo qué pasó. Para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir ese contrato de carrotanques que todo el mundo conoce en el país. Y por esa razón he decidido entonces radicar el día de hoy la respectiva denuncia penal. Ahí está, y es que no solamente habla entonces de una denuncia penal, sino también una denuncia disciplinaria que se pone ante la Procuraduría, y además habla de una situación de unas redes de contratistas que se quedaron con este proceso, y que pues esto también sería muy grave en caso de que se compruebe pues que hubo pérdida de recursos, que finalmente pues es lo que más preocupa, que unos recursos que estaban destinados para un departamento con tantas necesidades como La Guajira pues terminen en manos de personas inescrupulosas. Representante Forero, entonces, para terminar, ¿qué se puede hacer? Usted decía que él no es sujeto de moción de censura, el señor Olmedo, pero entonces, ¿hay alguna otra herramienta por parte de ustedes del Congreso para, entre comillas, presionar un poco esta salida? Porque definitivamente es insostenible la permanencia del señor Olmedo en la unidad. Así es, Paula. Entonces, como te decía, la moción de censura en este caso no aplica por el cargo que tiene el señor Olmedo, pero sí es objeto de control político. Y lo que voy a plantearle a mi partido, y se lo voy a plantear a Cambio Radical, es que en vista de que el presidente de la República pues no está dando una señal contundente contra la corrupción, y aparentemente, a pesar de las acciones del señor Hidárraga, mantiene al señor Olmedo en su cargo, pues lo que vamos a tener que hacer es utilizar una de las sesiones que tiene la oposición para hacer ejercicios de control político, tanto en las comisiones como en la plenaria, para adelantar ese ejercicio, porque yo creo que este es de los grandes escándalos que ha tenido este gobierno, y todavía creo yo que no ha salido todo a la luz, porque te decía que hasta el momento, por la investigación de Paula, por lo que dijo el señor Mesa, que salió de la entidad, se habla de 60 carrotanques hasta el momento, y estos estuvieron relacionados con la misma empresa. Pero yo ya mandé un derecho de petición porque hemos visto al señor Olmedo López entregando carrotanques por todo el país, y no quisiera yo creer que eso se puede estar replicando y que esto puede seguir creciendo. Yo en las cuentas que tengo ya más o menos calculo 34.000 millones de pesos de sobrecostos, y creo que esa cuenta puede seguir y seguir subiendo. Entonces, ante esta situación, en vista de que el presidente sigue manteniendo en su cargo a este señor, creo yo que la oposición, ya sea en el Senado, sea en la Cámara, yo lo voy a promover en la Cámara de Representantes, utilice una de las sesiones que nos corresponden como oposición para hacerle control político a este señor, porque es inaceptable que en estas circunstancias siga en su cargo. Así es, y pues mire, aquí estamos recibiendo muchísimos comentarios a través de nuestro chat de YouTube y también por interno, y mucha gente que cree
que son pocas las horas que le quedan a Olmedo López en esa entidad, y pues ojalá así sea, porque definitivamente pues esto es muy grave. Como dirían también por ahí, o como dijo alguien esta mañana a través de X, a este escándalo le falta es que aparezca Emilio Tapia, ¿no? El nombre de Emilio Tapia, porque de verdad que es muy grave todo lo que está pasando alrededor de los carrotanques. Muchísimas gracias, representante Andrés Forero, y vamos a estar muy pendientes entonces de lo que se puede hacer desde la oposición.